Bienvenidos a un nuevo vídeo con Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso y exquisito mondonguito a la italiana. El origen de este plato se remonta a finales del siglo XIX, cuando los italianos emigran a Perú y mayormente se sitúa en la ciudad de Lima y el Callao. Es un plato fusión entre la gastronomía italiana y peruana. Y como veis, es muy interesante el origen de este plato. Así que por nada del mundo puedes dejar de ver este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro exquisito mondonguito a la italiana son los siguientes: 300 gramos de mondongo, 2 papas rosadas, una cebolla roja, un tomate, una zanahoria cocida, media taza de guisantes cocidos, 20 gramos de hierbabuena fresca, perejil y queso parmesano para sellar nuestro plato, una cucharadita de pasta de tomate, una cucharadita de ají amarillo pasta, 2 dientes de ajo molido, laurel, comino, sal y pimienta al gusto, aceite vegetal y leche. Tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una cacerola. Como veis, ya tiene agua y vamos a esperar a que esta empiece a hervir muy bien para luego agregar el mondongo. Vamos a revisar el agua. Como podéis ver, ya está hirviendo, entonces vamos a agregar el mondongo. Mucho cuidado así. El corte que le hago al mondongo, fijaos, es de ese centímetro, ese grosor mejor dicho. Porque cuando una vez que esté cocido va a reducir también su tamaño, entonces pues en tiras y de ese grosor, ¿vale? Asimismo vamos a agregar la hierbabuena fresca para quitar el sabor fuerte del mondongo. Más cositas, agregamos la leche también. La hierbabuena fresca y la leche, en este caso, van a bajar el sabor amargo y fuerte del mondongo. Es el tip que les puedo dar. Agregamos también una pizca de sal. Lo movemos. Y lo vamos a dejar aproximadamente por 2 horas para que el mondongo se haga muy bien. Y por este lado voy a ir avanzando con las papas. Voy a colocar una cantidad considerable para freír las papas. No olviden, tiene que ser papas rosadas, que tienen mucho sabor y es muy delicioso. Ahí me vale. Vamos a que el aceite caliente muy bien para recién agregar las papas. Bien, vamos a revisar el aceite. Y sí, ya está completamente caliente. Entonces a continuación vamos a agregar las papas. Y asimismo estas tienen que estar bien escurridas para que no salpique el aceite.
Y lo dejamos para que se dore bien las papas. Regresamos con nuestras papas y en este caso pues sí, ha dorado. Lo que vamos a hacer es voltearlo. Fijaos, qué buena pinta, Como el aceite ha estado muy caliente, pues sí, se ha dorado muy bien este lado. Hay que estar revisando constantemente las papas para que no se nos queme. Fijaos cómo están nuestras papas, muy crocantes, deliciosas y pues a continuación vamos a pasar a retirarlas. Nos ha salido bien doraditas, fijaos. Lo ponemos ahí y vamos a continuar. Bueno, y vamos a terminar con las papas restantes. Como veis, las papas fritas que ya hemos retirado, vamos a agregarle una pizca de sal para que estén aún más crocantes. Ahí lo vale. He terminado de freír las papas, vamos a reservarlas. Ya han pasado 2 horas, vamos a revisar nuestro mondongo. Qué bien huele, madre mía. Pues sí, está bien tiernito y suavecito. Bien, a continuación vamos a pasar a retirar nuestro mondongo. Bien, ya tenemos nuestro mondongo bien cocido y tiernito. Y asimismo vamos a reservar 2 cucharones de caldo. Y lo reservamos. Como podéis ver, por ese lado tengo el wok. Voy a agregar una cantidad considerable de aceite. Una vez que esté caliente, recién agregamos el ajo molido. Ya está caliente el aceite, vamos a agregar el ajo molido. Lo movemos así para que se dore muy bien. Agregamos cominos, agregamos pimienta negra molida, la cucharadita de ají amarillo, y lo mezclamos todo así.
último agregamos el laurel. Las zanahorias, los guisantes, agregamos también una pizca de sal. La cebolla, hay que tener mucho cuidado con la cebolla porque nos tiene que salir crocantes. El tomate lo vamos a agregar casi ya al final porque es muy delicado. Entonces ahí vamos a continuar agregando el mondongo cocido. Agregamos la cucharadita de pasta de tomate. Lo mezclamos todo muy bien así. Y agregamos también un chorrito del caldo que habíamos reservado. Ahí me vale. Y mira qué pinta tiene esto. Madre mía. Si ven que se absorbe el caldo, podemos agregarle un poquito más para que esté más jugoso. Ahí está muy bien. Si deseáis, también podemos corregir ahí la sal. Vamos a corregir. Está muy bien de sal. Pues bien, lo dejamos ahí aproximadamente por 2 a 3 minutos. Pasados los 2 minutos vamos a revisar nuestro mondonguito. Qué bien huele. El laurel le da un sabor muy delicioso. Bien, una vez ahí vamos a colocar el tomate. Como les dije, es muy delicado y tiene que salirnos muy jugoso. Apagamos la cocina. Y por último podemos agregar las papas fritas. Aquí la tenemos.
Madre mía, qué pinta, Tiene un aroma más que delicioso, vamos. Pues ya lo tenemos. Por último, aquí tengo mi arroz blanco graneado. Y nada, pues a continuación voy a presentar nuestro plato de mondonguito a la italiana. Y así me quedó el delicioso y exquisito mondonguito a la italiana. Fijaos, he sellado el plato con perejil fresco y queso parmesano, que le da un sabor más delicioso todavía. El mondongo que está bien tiernito, suavecito, el tomate que está muy jugoso, la cebolla crocantes. Vamos, que esto es una pasada, Tienes que prepararlo sí o sí. Infaltable, buena porción de arroz blanco. Tenemos el delicioso y exquisito mondonguito a la italiana. Espero os haya gustado este vídeo de cómo preparar fácil y rápido un mondonguito a la italiana. No olvidéis de poner en práctica todos los tips y consejos que os he dado. Si te gustó el vídeo, no olvides de darle like y suscríbete, a que tiene buena pinta.